Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un Deporte B Central muy especial y como siempre estoy acompañada de mi amigo Dani Contreras. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Lau, qué lindo momento, ¿eh? Lindo momento Ujú. y estamos como diferentes en otra parte de la escenografía, los dos de gala, porque estamos de fiesta Claro que sí. celebrando los 10 años de la medalla dorada de los Leones. Sí, la primera medalla dorada del hockey nacional vino de la parte del seleccionado masculino de hockey y lo vamos a celebrar y a recordar acá. Y a lo grande, y en grupo. Por eso nos achicamos un poquito, porque teníamos que hacer espacio en el estudio y ya vamos a recibir a los 3 invitados, sí señoras y señores. 3 invitados de los Leones que nos acompañan aquí en el estudio de Deporte B Central. Le damos la bienvenida a Matías Paredes, a Pedro Ibarra y a Nano Ortiz. Muchachos, gracias por estar con nosotros. Un aplauso, por favor. Campeones olímpicos en Río 2016. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo están? Bueno, gracias por invitarnos y bueno y revivir ese momento tan único y especial para nosotros y obviamente para el deporte argentino y para el hockey, ¿no? Bueno, dijeron que el más fachero iba solo, o el más elegante, por eso se vino así, Mati. ¿Es verdad eso, muchachos? o Sí, no? es verdad. Siempre saca como un poquito... Siempre fue igual. Preguntamos, ¿era la misma ropa de hace 10 años? Y dijeron, no, como mucho, ¿cuánto tiene? ¿2 meses? ¿3 meses? No, un montón. Va por semana él. Siempre fue así. Está muy bien, está Bueno, muy bien. si te queda algo, después vemos. Esto demuestra la onda, la química que hay en el grupo y esta situación, ¿no? ¿Con qué a Ciudad se siguen viendo hoy por hoy, 10 años después de esa medalla dorada? No, bueno, la verdad que, como decimos siempre, compartimos muchísimo tiempo en la selección, en viajes, conviviendo, y la verdad que terminamos siendo muy amigos. Y hoy en día, si bien todos vivimos un poco lejos y tenemos por ahí otro estilo de vida, ya muchos de padres y bueno, trabajando, cada 2, 3 meses siempre nos vemos o a jugar al pádel o a comer un asado, pero la verdad que nada, nos terminamos siendo amigos y si bien nos juntó el hockey, después la vida nos siguió uniendo quizás por todo el tiempo compartido y por las cosas importantes también que hemos vivido juntos. ¿Y qué les pasa, muchachos, en la cabeza? Veíamos esta muy linda imagen atrás, los Leones campeones olímpicos, esa foto. Digo, 10 años, ¿no? Es como un montón, parece, pero cuando uno empieza a revivir, decías hace un ratito, Nano, que habías visto el partido hace poco. ¿Qué se siente en estos momentos? Y te vuelve todo atrás y es como que lo estás viviendo en el presente. Claro. La gente también en los clubes te vuelven a hablar de ese día, de esa hazaña. Empiezan a ver algunos que otros intentos de festejo, preparaciones. No sé, por ejemplo, en el club, ahora dentro de poco tenemos una comida, entonces como que te vuelve todo el recuerdo y empezás a acordarte algunas anécdotas, momentos que viviste en el Juego Olímpico, en el partido en sí. Hablás de vuelta. Hoy a mí, bueno, les contaba que a mi hijo le hice ver un poco la final del Juego Olímpico. Ellos también te empiezan a preguntar porque te empiezan a escuchar. Claro. Entonces, nada, de vuelta, recuerdos y la verdad que te vuelve la alegría de lo que conseguimos. Mati, ¿vos volviste a ver la final? No, creo que solamente los goles y bueno, y los recortes o highlights que de vez en cuando aparecen, pero la verdad que me tocó estar de otro lugar y sí, recuerdo sobre todo los últimos minutos que antes de bueno, que arranque el programa estábamos hablando de eso, de nada, esa tensión, recién estábamos diciendo que íbamos 3-2, faltaban 3 minutos y bueno, y Agus hace el 4-2. Me acuerdo que lo vi de atrás digamos, de la mesa de control, de atrás de los bancos, no podía ver bien el partido. La verdad que unos nervios mucho más seguros de lo que, Claro. que estaban pasando ellos, que estaban corriendo y podían nada, estar enfocados en el partido, ¿no? Claro, porque recordamos que Nano estaba lesionado justamente contra Alemania. Y también verlo, Pedro, a vos como capitán, verlo a él en muletas, a los jugadores que por ahí se habían perdido, otros que también habían tenido algún tipo de lesión, ¿les dio como un plus aparte también en ese grupo tan conformado que había? Sí, a ver, obviamente estábamos tristes en el momento que tanto Mati Rey como Mati Paredes se lesionan. Primero porque eran dos jugadores súper importantes para Claro. nosotros. Y después, pues nada, por esta relación que te decía que tenemos, que era una lástima que se pierdan la final olímpica, que era algo nuevo para todos nosotros, porque Claro. no habíamos tenido nunca esa experiencia antes.
pero al mismo tiempo nos daba fuerza de otro lado y mismo ellos se lo tomaron de una manera súper natural y súper positiva. Si bien personalmente me imagino que debe ser durísimo perder ese partido, ni siquiera lloraron adelante nuestro, Claro. se levantaron, alentaron desde el Que lo lugar. colectivo que estábamos viviendo era mucho más importante de las lesiones que había tenido Mati y yo. Me parece que el foco estaba en que estamos viviendo el sueño de nuestras vidas. Claro. Y bueno, iba a tocar verlo, es justo ese partido afuera, pero era mucho más importante de lo que estábamos viviendo. Yo, perdón, el otro día justo lo miraba el partido y cuando aparecía Mati, que venía de generaciones más atrás, de otros Juegos Olímpicos y demás, justo lo enfocan en los goles o en los momentos importantes y se lo veía emocionado y yo decía, qué difícil habrá sido para él, entre comillas, perderse ese momento dentro de la cancha con todo el tiempo que habrá querido estar ahí. Hasta mismo yo dije, me tocó hacer el gol y festejé, que salí para el lado que estaba Mati, dije, ¿cómo? O sea, ahora, ¿no? En el momento no sabía ni qué hacía, pero dije, ¿cómo no? O sea, no apunté a él, porque nada, él también, por lo menos conmigo, anécdotas, había tenido unas palabras muy importantes cuando yo no quedaba en las listas y demás, y me quedó eso en la cabeza. Esto que vos decías, che, que ahora que recuerdan los 10 años, dije, mirá, este la luchó y justo el momento más importante no pudo estar, pero bueno, son destinos y por algo lo puso donde tenía que estar también. Me parece que la construcción, ¿no?, de un campeón olímpico, de un campeón mundial, de algo tan importante como hicieron, no se construye solamente en ese último partido o en ese torneo tan especial. ¿Cuándo creen que comenzó a construirse este campeón olímpico que fueron los Leones? Yo creo que arrancó, el equipo hizo un clic en un torneo en Malasia, que me acuerdo que fuimos a jugar World League, se llamaba en ese momento, que sería como la Pro League de ahora, y el equipo llegó a la final jugando contra Alemania en la zona y empatando. Después nos tocó perder la final contra Alemania también, que era el campeón olímpico actual de ese momento. Pero creo que hicimos partidos muy, muy buenos, de los cuales nosotros también estábamos sorprendidos, contra Inglaterra, contra India, contra Alemania también. Y creo que ahí fue donde quizás nosotros creímos un poquito en nosotros y no mirábamos tan de abajo a esas potencias mundiales, que fue en el año 2013. Después viene el 2014, que es el mundial donde nosotros obtenemos el tercer puesto, que también fue algo histórico. Pero creo que todo arranca desde ahí, desde ese Malasia, desde mi punto de vista. Sí, la verdad que si uno ve cómo nos ha ido en Londres 2012, era difícil pensar que 4 años después íbamos a ganar una medalla y encima de oro. Pero creo que el equipo lo construyó, creo que todos también llegamos con mucha más experiencia, con muchos torneos que no nos había ido muy bien, con muchas ilusiones que se habían quedado truncas. Entonces creo que esos 4 años, creo que se juntó eso, más creo que empezamos a entrenar diferente. Obviamente la llegada del Chapa fue determinante, y bueno, nos metió ese chip ganador y esa energía y esa manera de entrenar y de sentir y de vivir el deporte que creo que el día de hoy, que antes también hablábamos de qué hace uno que el otro, que juega al fútbol, que juega al pádel, que juega al tenis, que hoy creo que de alguna manera lo tenemos, que esa sensación de todo el tiempo querer hacer algo, ¿no? También, ¿no? Sí, de competir, de entrenar, es como nuestra religión, ¿no? Claro. Bueno, tenemos algunas sorpresitas más allá del encuentro que tuvieron en los pasillos acá de Pública. Agradecemos obviamente a toda la técnica y producción que dejó excelente todo este espacio. Que se encontraron ahí, muy, muy lindo momento, por más que se ven seguido. Pero tenemos otros protagonistas también que dejaron algunas palabritas. Vamos con la primera, mirá. Una de las anécdotas más lindas que tenemos ahí en Río es que el día de la ceremonia de apertura de los Juegos, nosotros decidimos como grupo no ir y no participar de la ceremonia porque empezábamos a competir al día siguiente contra Países Bajos. Así que, bueno, fue una tarde en donde nos reunimos en la plaza de la Villa Olímpica. Estuvimos reunidos ahí tomando mate
Tuvimos una charla muy linda, muy íntima, muy emotiva con todo el grupo, con todas las cosas que pensábamos y que soñábamos y que deseábamos para la competencia. La verdad que salieron cosas muy emotivas. Y bueno, en el medio de toda esa charla empezamos a ver a los países que iban desfilando, iban saliendo desde la Villa Olímpica para el Estadio Olímpico, para la ceremonia de apertura. Bueno, y nosotros ahí tranquilos, tomando mate, viendo cómo iban desfilando todos. Bueno, y en el medio de todo eso vemos que empieza a pasar Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos veo que están los jugadores de la NBA, así que bueno, me levanté corriendo. Me acerqué a los jugadores, bueno, les pedí una foto y me pude sacar una foto con algunos de los jugadores de la NBA, dentro de los que estaban, bueno, Kevin Durant, Klay Thompson, Jimmy Butler, así que tengo ahí mi foto con los jugadores de la NBA. Bueno, Ahí estaba hay que decidir, ¿no? Perderse la ceremonia inaugural. Ese es como uno de los puntos clave que tuvo esa construcción de la medalla dorada. Culpa del capitán. Claro. Culpa del capitán. Me gustó cómo sacó los trapitos. ¿Qué pasó, Pedro? Vos que venías, ¿no? Ahí. Bueno, no, se dio así. A ver, nosotros siempre antes de cada torneo nos juntábamos solo los jugadores para bueno, hablar y concientizar qué era lo que íbamos a vivir. Y siempre, obviamente, los más grandes daban su punto de vista y transmitían la experiencia. Y bueno, y nos tocó eso, tomar la decisión esa de no poder participar de una ceremonia inaugural, con lo que conlleva eso. Quizás los que jugaban su primer juego olímpico lo sufrieron un poco más que los demás, pero al otro día nosotros teníamos que arrancar el torneo y sabíamos que ir a la ceremonia conlleva estar 5 horas parados, claro. Bueno, caminar y todo lo que ya sabemos. Así que tomamos la decisión de no ir, de quedarnos, y dijimos, bueno, vamos a tomar mates todos juntos ahí en una plaza. De repente veíamos como todos los deportistas se iban. Y naturalmente salió una charla súper emotiva, muy linda, donde hubo llantos, hubo risas, donde cada uno pudo exponer un poco lo que le pasaba en su momento. Y creo que, nada, es un recuerdo muy lindo porque nos unió más de lo que estábamos, y creo que pudimos tomar conciencia el momento que estábamos viviendo como equipo en cuanto a nivel hockeyístico, y así encarar ese Juego Olímpico de la mejor manera. Sí, otra vez lo que dije antes, era como estábamos en un lugar, en un momento que todos éramos conscientes que era el momento de pegar el zarpazo, ¿viste? Claro. Como que sentíamos que estábamos cerca de lograr algo que siempre habíamos estado cuando íbamos a los torneos y mirábamos las finales, y que nunca estábamos, que siempre lo estábamos mirando de la tribuna. ¿Pero lo percibían más distinto? ¿Lo percibían? Sí, había una sensación había real. algo que veníamos del Mundial de salir terceros, o sea que tampoco era una locura ganar una medalla, pero teníamos la sensación de que estábamos cerca y había que ajustar en cada detalle, ¿no? Todo el proceso fue así, no sé, nos íbamos de gira y hacíamos test match, y los 5 partidos ganábamos 4 y perdíamos 1. Claro. Entonces se venía sintiendo. Claro. Se venía cocinando la medalla dorada. Y mismo ahí, como la charla que dicen los chicos, creo que individualmente o entre grupitos quizás nos hablábamos y sentíamos que había una vibra distinta. Y lo que estuvo bueno de la charla, que todos expusimos esa sensación que tenía cada uno, y más lo de más experiencia, entonces fue como que... no era yo solo, claro. Se empezó a generar como, vos sentís lo mismo, sí, bueno, y entonces eso también nos llevó. Además, nadie había entrenado como nosotros. Claro. No sé si mejor o peor, pero de las cosas que hicimos esos 4 años, creo que todos nos miramos y la verdad que nos merecemos que peguen el palo y entre. ¿Sí? Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, hay un gran spoiler, ¿no? Sabemos cómo terminó ese partido de la final, pero vamos a ir recorriendo diferentes anécdotas. Y también quien aporta ahora detalles, recuerdos y las sensaciones de ese momento es uno de los que se lesionó y no pudo estar en el partido definitorio, pero Mati Rey también importante en estos Leones, campeones olímpicos Río 2016. Para mí fue un sueño poder jugar un Juego Olímpico con mi hermano, poder haber logrado el oro olímpico, que creo que pocos equipos tienen ese privilegio,
es algo espectacular y encima tuvimos la suerte de que al ser en Brasil teníamos tanto a la familia como a todos los amigos y amigos del hockey al lado. Creo que fue eso espectacular. Nos conocíamos de memoria, sabíamos a lo que jugaba cada uno y obviamente a la hora de jugar entregar el máximo. ¿Hubo algún punto de inflexión en el que dijeron, no, pará, está pasando algo distinto, vamos a quedarnos con esa medalla dorada? Y yo creo que el partido clave fue el partido con España, que fue el que decidía si te metías entre los 4 o te quedabas afuera. Siento que fue el partido que quizás hubo más nervio en el equipo, porque obviamente te podía dejar afuera o te podía meter. Obviamente que al habernos metido entre los 4, yo creo que ya fue disfrute. Llegamos hasta acá, ahora disfrutemos del hockey y eso hizo que el equipo estuviera mucho más suelto todavía. La realidad es que sos campeón olímpico, sí, pero quizás hasta que no charlas con alguien te dice, che, qué bueno esto, o te hacen recordar de los 10 años, es como vos seguís a fondo y ahora quizás no pensás en ser campeón olímpico, sino en ver qué es lo que vamos a hacer en el Mundial. Y siento que tenemos un lugar muy alto, obviamente el haber conseguido ese oro preciado por todos te pone en una ubicación que quizás no están todos los deportes, pero obviamente sin sacar los pies del plato trabajamos un montón para eso, nos esforzamos una banda, dejamos de hacer un montón de cosas por ese objetivo y obviamente por más que hagas eso no siempre se te da y creo que eso que se nos haya dado es un sueño cumplido. Si tenés que elegir un recuerdo, ¿qué es lo que más pensás de ese Río 2016? Y obviamente estar en el podio con la medalla y estar al lado de mi hermano y estar al lado de toda la familia. Ahí teníamos entonces a Mati Rey, que va a estar jugando el último, o no sabemos, cuando él decida, el próximo campeonato mundial con los Leones. Esto que le preguntábamos, ¿no? Y no sé, me acuerdo que en una conferencia de prensa 2 o 3 meses después de Qatar 2022, a Scaloni le preguntaron, ¿te levantás todos los días pensando que sos campeón del mundo? Y a Paula Pareto se lo preguntamos también. ¿Ustedes todos los días recuerdan al menos en algún momento de que son campeones olímpicos? No todos los días, pero como les decía antes, hay fechas que te recuerdan y bueno, hay gente que te lo hace recordar, te lo dice. Cuando alguien se entera, quizás algún desconocido se entera o alguien le dice que sos campeón olímpico, la gente se sorprende, por decirlo de alguna manera, y también te da un reconocimiento distinto y te dicen, wow, qué importante, ¿no? Lo que consiguieron y demás. Y ahí, de vuelta, ¿no? Te hace ver lo que realmente conseguiste y te da una felicidad importante. Pero no sé si todos los días te levantás y decís soy campeón olímpico. Pero nada, hay un reconocimiento y generalmente a diario o bueno, esporádicamente te lo van reconociendo. Sí, la realidad es que no pensás eso, pero creo que todos nosotros tenemos como una paz interior, ¿no? Deportiva, en ese sentido así como valió la pena, ¿no? Tantos años, tantos sacrificios, tantos viajes, estar lejos, irnos a jugar afuera para seguir creciendo cada uno como deportista. Entonces como que creo que en el final decís, bueno, valió la pena todo eso y nada, tenemos como esa paz deportiva, ¿no? De alguna manera. ¿Qué hay de cierto, Mati, de que vos recordás que sos campeón olímpico cada vez que vas y abrís el armario, el mueblecito del baño? ¿Es verdad eso? Porque sorprende. No, es real que no tengo nada deportivo en mi casa, está todo en la casa de mi familia. Por eso, pero por una cuestión mía nada, es algo que ya pasó, está buenísimo, te da esa paz, pero bueno, nada, hay que ir para adelante. Por eso no es algo, no tengo cosas de hockey en casa así visibles, nada, pero no sé, es una decisión. Salvo la medalla. Sí, pero no está visible, está metida en un lugar que no. Es por eso te preguntaba, por ese lugar. Pero no, es verdad, pero está como escondida, pero la realidad es que es más lo que nos pasa internamente que algo de material, ¿no? ¿Vos, Pedro, la tenés en algún...? No, yo lo mismo, yo no tengo nada. De hecho, hay gente que por ahí viene a casa y me dice, che, no tenés nada. Y nada, fue medio una decisión, no fue una decisión, fue algo como natural.
Nada, es la casa de mi familia, de mis hijos. Tampoco quiero que mis hijos crezcan viendo todo lo que hizo el papá. Lo que hizo el papá ya lo hizo. Fue increíble, fue espectacular. Es la paz interna esa que habla Mati, y yo también siento lo mismo. Y en la casa de mi mamá, ella hizo en su momento, siempre me pedía camisetas y tiene como un museo armado. Pero nada, creo que habiendo vivido todo esto, todo lo material es algo más por ahí para el afuera. afuera. Uno internamente está feliz y súper tranquilo de lo que hizo dentro del deporte y ya está. ¿Vos, Nano, la tenés colgada en un lugar especial? No, la tenía en un vajillero, digamos, de vidrio. Ah, mira. Pero bueno, entre algunas mudanzas y demás, la ¿La guardé. vendió la vendió? No. La guardé, pero sí la tenía a la vista. Sí, Claro. Sí. ¿Te pagaron bien, por lo menos? La subasta estuvo Bueno, pero no es casualidad, ¿no? Que dijiste vos, es como una paz interna, algo que lo disfrutamos adentro, que los tres en este caso coincidan con eso. Es como una generalización del grupo, no digo que todos, alguno la debe tener colgada a la vista, pero creo que fue un logro muy propio, ¿no? Muy interno del grupo, cada uno. Sí, yo coincido cuando decían los chicos, pensaba y decía, es verdad, como que la medalla es súper importante y es la coronación de lo que conseguiste, pero como decía Mati, todos los recuerdos que tenemos nosotros de lo que hicimos para llegar ahí, lo tenemos más presente que quizás decir, mira, tengo una medalla olímpica. Todo el proceso, creo que hasta le damos más importancia que lo terminó pasando. O sea, fue toda una consecuencia de todo lo que habíamos hecho. ¿Cuál fue el partido más difícil? el último, ¿no? Como siempre. Sí, yo me acuerdo, yo tenía mucha presión interna en el partido contra Irlanda, que era el último de la zona, que necesitábamos empatar o ganar. Y nada, un poco esto que habíamos hablado antes, el sentir que era el momento nuestro y quizás habiendo hecho una buena zona, dependíamos del último partido y me acuerdo que yo decía, no nos podemos ir hoy de este Juego Olímpico con este tremendo equipazo, con todo lo que hicimos, con toda la preparación, como decía Mati. Y yo ese partido sí sentía como un poco más de no sé si la palabra es presión o ansiedad, pero sí me acuerdo mucho de ese partido contra Irlanda, que por suerte pudimos ganar. Y bueno, después todos los partidos fueron difíciles. Alemania también quizás, No, si uno se pone a pensar, porque esa es una semifinal que está, si ganás ya te asegurás Ya una tenés medalla. podio, claro. Si perdés, está bien, te va a quedar un partido más por el tercer puesto y que decís, che, puedo estar a todo y me puedo quedar sin Pero nada, quizás, ¿no? El de España también fue duro porque, me acuerdo, hasta jugamos mal. Porque también era pasar a dar el paso a decir, che, nos metemos entre los cuatro o quedamos... Sí. Y ese partido creo que hasta me parece fue el que peor jugamos. Sí, puede ser. Y además con España siempre, viste, al conocernos tanto, hablar el mismo idioma, todo siempre como que tiene quizás algo especial. Había algo distinto. Y ese momento, ¿qué siente cada uno el momento del quiebre de decir, che, estamos para lo que nos vinimos preparando? ¿Realmente lo que estamos sintiendo va en serio? Y yo creo que nadie, como que todos lo sentíamos, pero ya se habló en su momento antes de arrancar el torneo y después es como que lo dejamos fluir. Pero no hubo un partido que vos dijiste, este partido... Yo me acuerdo, sí, cuando ganamos la semi, que era un poco lo que ahí contaba Mati, que nos aseguramos tener una medalla olímpica, que para nosotros ya era una cosa de locos. Ninguno habló de eso. O sea, todo el mundo internamente estaba pensando en ganar la final. Claro. O sea, nadie se conformaba con nada porque ya veníamos con esa energía y esa aura que se vivía internamente que todos queríamos más y sabíamos que podíamos, pero nadie quería hablar. Entonces era como algo implícito que estaba ahí dando vueltas. Y ahí yo sí también me acuerdo ese vestuario, que yo me acuerdo que llegué más tarde. Cuando entro al vestuario después de haber ganado la semifinal con Alemania, que era algo hiper increíble. Claro. Nada, todos haciendo los baños de hielo, tomando los recuperadores. No, sí, viste esta jugada, viste la otra. Y yo pensé que iban a estar haciendo una fiesta. Dije, bueno, listo, me quedo acá, me quedo calladito. Además el partido había sido especial porque creo que íbamos 3-0 al primer cuarto o algo así, ¿no? Creo que fue un partido que llegamos gol, como que el último cuarto ya estaba casi 5-0, matado el partido, ¿no?
5-0 y creo, sí, no sé, quedaba muy poco y nosotros seguíamos adentro de la cancha, que nos decíamos sigamos, porque además era Alemania que te puede dar vuelta al partido en cualquier momento. Claro. Que venía de dar vuelta un partido, faltando el último 10 segundos, perdiendo 2-0, 2 minutos, hicieron 3 goles. O sea que... Claro, no. Y en la primera ronda también había sido difícil, 4-4. desafiante, 4-4, y en el final también, ganando el partido, como que ya se venía generando este clima con Alemania. Bien, Pero te igual, vimos, eso estaba bueno lo que contaba Pedro, ¿viste? Porque, o sea, no es que, bueno, era una algarabía total, estamos en la final. Es como, bueno, ¿qué otro paso más? Es como importante. que no se conformaban ya con la medalla, que sí o sí la iban a tener por estar en la final, sino que iban en busca de ese primer lugar. Te vimos colgado mirando las imágenes de las semifinales. ¿Las vieron este partido contra Alemania? Porque sé que hay un protagonista, ahora vamos a compartir, cree que fue el mejor partido en la historia del hockey masculino argentino. ¿La viste seguida? No, estaba mirando, como decía, la final también la volví a ver el otro día, no la había visto nunca y los partidos del Juego Olímpico no los volví a ver. Es como que me quedó el recuerdo y nada, no lo puse. Por la duda no lo queremos mirar, por la duda que viste que cambie el resultado, ¿no? A ver si va afuera, ¿no? Claro. Además a veces te da vergüenza decir, mirá lo que hice acá, que podría haber hecho tal cosa, qué sé yo. Pero nada, no lo vi, pero sí, ganarle a 5-0 o 5-1 terminó, ni me acuerdo, pero hacerle 5-2 hacerle 5 goles a Alemania y lo que decía Mati, en un momento del partido era como que estábamos muy sobrados, hasta era una película, no la creíamos ni nosotros, pero nada, teníamos ese equipo y sabíamos que ese equipo podía hacer esas cosas también. ¿Les parece, Dani, y campeones olímpicos, si compartimos qué es lo que opinaba el Gato López de lo que fue este Río 2016 para los Leones y también para su vida? Creo que nos agarró en un momento del equipo muy bueno, donde veníamos de 2 años anteriores entrenando muy fuerte, con buenos resultados, y con un equipo también que había pasado muchos momentos malos. Y yo siempre digo que era un equipo que no tenía miedo a perder, y cuando un equipo pierde eso, se convierte en un equipo peligroso. La gente por ahí ve el resultado final de Río, pero nosotros nos preparamos 3 años para ese torneo, y yo creo que a nosotros el 2012 nos ayudó mucho a saber que en el 2016 nosotros había ciertos errores que no lo podíamos repetir, y teníamos que ayudar a los chicos que tenían su primer Juego Olímpico a entender que nosotros íbamos a jugar el torneo de hockey. Después creo que el primer partido, cuando nosotros arrancamos con Holanda, que era un rival muy duro, que donde íbamos perdiendo 3-1, lo empatamos y después casi lo ganamos al final, creo que ahí nosotros nos terminamos de convencer de que le podíamos jugar a cualquiera, ganarle a cualquiera y que estábamos para pelear una medalla. Y bueno, nos tocó España, que creo que para el equipo fue, creo yo, el partido desde mental más difícil, porque era un cuarto de final donde Argentina, haciendo ese paso y ganando ese partido, se metía por primera vez en la historia en una semifinal de Juegos Olímpicos. Durísimo el partido, 1-1, lo ganamos faltando muy poco con un penal de Juan Gilardi, que también creo que el penal yo no lo quería ni mirar. Y después nos toca la semifinal con Alemania, con el bicampeón olímpico que lo habíamos enfrentado en el grupo, donde para mí, a mi modo de ver las cosas, fue el mejor partido de la historia del hockey argentino masculino. Nosotros queríamos el oro, sentíamos que estábamos para el oro. Me acuerdo que la noche anterior había como un silencio que yo lo notaba más de concentración que por ahí de miedo, de susto. Yo siempre digo que el momento más lindo de todos, que me lo voy a llevar para siempre en mi corazón, es cuando nosotros terminamos la final y nosotros estamos en el podio del medio, el primero que sube más arriba que los otros dos, y los dos equipos frenan para escuchar tu himno, que solamente pasan el himno del campeón olímpico, y suben las 3 banderas y tu bandera argentina sube más arriba que las demás, y creo que ese es el momento más lindo que yo viví como jugador, y creo que nada lo va a superar. De las cosas que dijo Gato, ya no tenían miedo a perder.
Y eso está bueno porque no tenés miedo a perder y además, indefectiblemente, si no tenés miedo a perder, vas en busca de la victoria. Sí, a ver, un poco lo que hablábamos antes también. Nosotros teníamos mucha confianza en el equipo. Y la confianza se había generado 3 años de trabajo. No era que era una confianza porque uno sentía que podía ganar porque estaba confiado. Claro. Nosotros, como decía Nano también anteriormente, íbamos a jugar una serie contra Alemania de 5 partidos y le ganábamos 4 y era el bicampeón olímpico. El partido contra España me acuerdo que lo hablamos mucho porque la preparación de una de las giras que tuvimos previas a Río, fuimos a Alicante, jugamos 10 partidos con España y habíamos ganado 9. Entonces era un poco ese juego de no confiarse por demás. Pero bueno, la confianza que había generado el equipo venía de todo ese arrastre de giras y de partidos en los que nos venía yendo muy bien. Y nada, la confianza estaba en todo. Todos creo que estábamos en el mejor momento de cada uno. Y el equipo, había una comunión muy grande, equipo, jugadores, cuerpo técnico y todos los que estábamos ahí para dar ese salto que queríamos dar. Y obviamente si yo te digo, Pedro, vos fuiste a Río pensando que ibas a ser campeón olímpico, la respuesta es no. Sí sabía y internamente que era nuestro momento, pero de ahí a imaginarme estar el último día con la medalla colgada, la verdad que no, pero bueno, estaba por ahí. Nuestra ilusión era lograr meternos en una semifinal y lograr una medalla, porque como veníamos del Mundial 2 años antes, que habíamos salido tercero, entonces, y la verdad que habíamos jugado tantos partidos contra Alemania, con Holanda, que vino también Argentina, me acuerdo, entonces, y siempre habíamos tenido buenos resultados, veníamos teniendo buenos resultados con equipos que antes los mirábamos ¿viste? De la tele. Entonces, o cuando jugábamos, sentíamos que nos sacaban 2, 3 escalones. Nada, nosotros esos 4 años teníamos buenos resultados, éramos competitivos, tuvimos la medalla en el Mundial. Entonces, nuestras ilusiones también estaban avaladas por lo que habíamos hecho o veníamos haciendo, ¿no? Más el entrenamiento, que realmente muchas veces hemos hecho tantas cosas. Hemos corrido Mar del Plata en junio con fríos, con vientos. A la madrugada. Y nos mirábamos también y decíamos, o sea, se tienen que acordar de nosotros que de todo esto que estamos haciendo. Y los dioses del Olimpo se tienen que acordar, ¿no? Si alguien está viendo lo merecemos. Mati y el Gato que decían, Dios lo tiene que ver, esto Dios lo tiene que ver. Cada vez que salíamos a correr era esa frase. Sí, porque yo creo que nadie se entrenó como nosotros. No sé si mejor o peor, como vuelvo a repetir, pero distinto. Tanto, creo que... Pero también la importancia de la competencia previa, de jugar contra ellos, te vas conociendo, te vas sacando el miedo, te das cuenta que son jugadores como vos, o sea que eso también te ayuda, te da confianza de conocerte con quién te vas a enfrentar. Después creo que, bueno, quedó plasmado. Pedro, recién cuando Mati hablaba de las pretemporadas en Mar del Plata, ponías una cara. ¿De qué anécdota te estabas acordando? No, pasa que cuando uno se pone a pensar lo que hizo, no lo cree. Y yo, de hecho, cuando a veces le cuento a mi hijo todo lo que hicimos, hasta yo cuando lo estoy relatando digo, no puede ser. Claro. Yo me acuerdo, no sé, que por ahí te caía el mensaje por WhatsApp en el grupo, decía, mañana 6:30, abajo, listo para correr, antes de desayunar. Habíamos hecho, me acuerdo, uno de los días que después nos daba el GPS la información, y 10 kilómetros en pasadas, ¿sí? No 10 kilómetros corriendo. Claro. Que ya sería una locura también, hoy en día no sé cómo. Pero digo, 10 kilómetros en pasadas, ahí ibas a desayunar, después te ibas a entrenar al palo, al taco, como era siempre con el Chapa. Volvíamos, almorzábamos ahí en el hotel, medio que nos quedábamos, se nos caían los ojos almorzando, dormir 2 horas de siesta, de vuelta a la cancha, otro palo y palo, y hasta me acuerdo que hasta una vez volvimos y nos fuimos al gimnasio, que ya no sé si era, o sea, lo que nosotros estábamos haciendo era más un trabajo psicológico que físico, porque yo realmente, a mí me pasó que cuando terminó el Juego Olímpico, yo no estaba ni cansado. Habíamos jugado 7, 8 partidos al taco, con la presión y con la exigencia que eso conlleva, y no estaba ni cansado. Estábamos como pasados de entrenamiento y desde la cabeza muy bien preparados para poder soportar todo lo que después nos tocó vivir. Y vos, Nano, en tu caso que estuviste tanto tiempo, debes ser uno de los casos que más tiempo estuvo de sparring en la historia del deporte en general, ¿no? Porque estuviste ahí peleándola mucho. Cuando llegó ese momento y estabas en medio de esta preparación,
¿En algún momento pensaste, che, esto mirá, valió la pena y realmente era tan así estar en el primer equipo para disputar un evento tan importante? Sí, recontra. A mí me pasó, como le decía Pedro, el 2014, ellos fueron al Mundial y yo estaba en las previas, ahí peleando el puesto, me tocó no ir y fui de sparring de los chicos y de las chicas, de las leonas. Claro. Ahí fue un momento de quiebre, como que yo dije, che, ya está, esto me parece que ya tengo que dar un paso al costado. Y nada, esas son las palabras que te decía de quizás un compañero como Mati, o sea, yo lo miraba en la tele a Mati y decía, wow, y me venía a hablar él y fueron palabras que me las acuerdo hasta el día de hoy, entrando al cenar, diciéndome, seguí dándole para adelante, se te va a dar, que esto, que el otro. Y bueno, esas eran las cosas que también a uno lo hacía seguir, además de la pasión y del amor por el deporte. Pero nada, la relación con ellos y lo que me gustaba, lo cómodo que te lo hacían sentir cuando ibas a entrenar, era lo que a mí también me hacía seguir y el amor por la camiseta y querer estar. Y bueno, después obviamente cuando se fue dando dije, bueno, para todo lo que la luché o lo que la remé para estar, vale la pena, me divertía, como decían los chicos, la pasábamos bien, nos gustaba entrenar y bueno, además de la parte de entrenamiento, también había una parte fuera que la pasábamos muy bien y bueno, todo eso hacía que todo lo que le había luchado valga la pena. Sí, además lo importante que te transformás también para el equipo, o sea, quizás de pasar de ese lugar a después ser una de las cabezas del equipo con tu forma de ser, con tu actitud ganadora, que lo traes de tu club y que le sumó un plus al equipo tremendo, ¿no? ¿Quién diría, no? Tal vez esas palabras cruzándote que le iban a quedar tanto hasta el día de hoy. Uno a veces hace cosas instintivamente en un grupo, en un equipo, ¿no? Que nosotros siempre tuvimos un grupo así. Claro. Bueno, después pasaron algunas situaciones, sí, ¿no? Bueno. Que quizás se fueron para otro lado, pero la realidad es que el seleccionado siempre fue tomado de esa manera. Siempre quisimos y entrenamos y le dedicamos un montón de tiempo para escribir nuestra historia, ¿no? Para escribir una página como venían escribiendo las chicas siempre. Y fue siempre como nuestra zanahoria. Claro. Entonces, la realidad es que siempre hubo buena onda, aunque los resultados no eran a veces lo que esperábamos. Así que bueno, no lo sabía, esta anécdota no me acordaba, pero la verdad que siempre el concepto y lo que queríamos del seleccionado era eso, ¿no? Que jueguen los mejores y que todos tiremos para el mismo lado. Lo que pasa es que, a ver, hoy estando más viejo, más reflexivo, Mati, no sé, debe tener 350 partidos, Pedro debe tener 300, o sea, a lo que es el deporte argentino es leyenda. Claro. Y como te digo, yo llegando 0 partidos, me encontraba con él con 200 partidos, Pedro con, no sé, 150, o sea, ya eran con un recorrido en la selección que era increíble. Entonces, nada, más allá que nos conocemos, porque es un deporte amateur y jugamos en contra de los clubes, lo que sea, es el jugador de la selección. Entonces, las palabras, obviamente, te van a llegar. 310 y 347. 310 Pedro, 347. Vos 174, Tampoco es poco, ¿eh? Claro. No sé, es otro deporte, ¿no? Pero... Aceleró al final y... Claro. ¿Cuántos jugadores tienen esa cantidad de partidos en una selección? No sé si hay muchos, ¿eh? No. Y que hayan sido campeones olímpicos, menos. Difícil. Vamos a compartir también el mensaje de Lucas Rey, el actual entrenador de los Leones, pero que también estuvo del lado de los jugadores y que también es campeón olímpico. Es lo más grosso que puedo llegar a jugar como deportista amateur. Y jugar esa competencia y encima ganarlo con amigos, con un entrenador de toda la vida, defendiendo la camiseta de Argentina, teniendo a tu hermano en el equipo, la familia en la tribuna, porque justo se dio que era Río, que estaba cerca de Argentina, era accesible para muchos familiares, para muchos amigos que tenían en la tribuna también. Es como que desde lo personal, un cierre de carrera espectacular. El partido bisagra fue España, el partido de España, ¿no? Un partido muy duro. Siempre España con Argentina se hacen partidos duros, muy cerrados, trabados, mismo idioma. Son lindos, pero bueno, son duros. Creo que ese que encima en un cuarto de final era el paso que te da para ya estar jugando por una medalla.
una vez que terminó el partido con Alemania y nosotros íbamos a jugar contra Bélgica, por un montón de factores internos que bueno, van a quedar para el grupo, eso no lo voy a contar, pero había un montón de factores que nos hacían dar cuenta de que íbamos a ser campeones olímpicos y por más de que hayamos ese partido arrancando perdiendo como nos tocó, nosotros estábamos muy convencidos de que ya éramos campeones y bueno, lo terminamos consiguiendo. Son pasos que vas dando, ¿no? Cuando termina el partido, la emoción, el festejo es algo increíble que va a quedar grabado para siempre. Después el momento del himno izando la bandera argentina, la entrega de la medalla y después el posterior, el que una vez que salís del estadio y te encontrás con tus familiares, con tus amigos, son cosas que uno no se lo va a olvidar jamás. Bueno, ni que fuera campeón olímpico con ustedes, que más o menos las declaraciones y las sensaciones se sostienen. ¿Se acuerdan cómo fue la noche previa a la final? ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Cómo estaba el grupo? Nosotros con Mati estábamos en el mismo departamentito, pero creo que había sido muy tranquila. Me parece que hablábamos de quién podía dormir, quién no. No sé, a vos te costaba dormir, ¿no? No sé. Sí, yo como no iba a jugar, quizás tenía otras sensaciones. Pero sí, yo creo que estábamos tranquilos, sí. estábamos viviendo el sueño de nuestra vida, entonces también como que tratábamos de disfrutar. Hemos tantos años, viste, esperando llegar a ese último partido que creo que teníamos todos ansiedad, pero como siento que lo disfrutamos. Lo disfrutamos porque era algo que habíamos querido siempre estar ahí. Creo que estábamos charlando muchas veces de cualquier cosa y siempre venía alguno y decía, che, vamos que mañana jugamos una final olímpica. Claro. Como palabras así, o vamos a descansar y mañana jugamos una final y cosas así me parece. Era pero como para como diciendo dramatizar Mati, un poquito. pero disfrutándolo como de medio desde el chiste. Como... Yo me acuerdo que estaba, bueno, en ese entonces estaba el tema de las lesiones de los chicos, que algunas ya habían... Todo confirmado. Claro, algunas estaban confirmadas, otras no. Y me acuerdo que el Chapa me había llamado a hablar un par de veces. Y me acuerdo que me fui en bici con el preparador físico y con Isidoro y Luca Mazo, que eran los dos chicos que entraban. Porque el Chapa quería que se muevan y nada. Yo los acompañé en bici porque también yo no podía más. No es que me sobraba mucho. Así que los acompañé en bici a entrenar y me acuerdo que lo viví más con ellos que por ahí en el departamento. Pero nada, todos tenemos diferentes anécdotas de una villa también más apagada, con muchísima menos gente, porque eran los últimos días. Claro, eso también nos tocó vivir, que nunca lo habíamos vivido, llegar hasta el final del torneo. Y nada, y hacer reflexiones, viste, internas, muy bueno. Mirá qué loco estar ya acá dentro de una villa olímpica y siendo los últimos que se van, lo importante que es para lo que estamos haciendo y visualizando la final y bueno, y hablando todo el tiempo de anécdotas de quizás de la historia, los más viejos, pero nada, fue un momento increíble. Y cábalas que se respetaron hasta el último día, me imagino. Sí, bueno, hay varios que son bastante... Yo no soy la entrada en calor me parece que es la más, ¿no? Sí, ¿Cuál? La de la entrada en calor, que es un esa? juego que se inició en los primeros viajes, que no caiga, que es un juego que hacíamos con la pelota de fútbol. Claro. Que yo ahora veo que lo empezaron a hacer otros equipos. Sí. Las chicas, veo que... El otro día veíamos entrenamientos y lo estaban haciendo también. Bueno, eso es un juego que arrancamos nosotros, pero hemos estado en viaje, no sé, 6-7 horas jugando, pero, no sé, algún día libre en la playa, jugando a ese juego. O sea, todo el equipo, con diferentes reglas que fueron poniendo. Bueno, Juan y Gilardi fue el precursor del reglamento de ese juego. Raro, un reglamento raro. Sí, raro. Depende del momento, de una manera o de otra. Claro. Pero la verdad que, por lo menos el que así se me viene a la mente, ese juego previo que como que se mantuvo todo ese tiempo. ¿Quién y veo que ahora también lo hacen los chicos, así que como que bueno, ¿llevaban va una pasando. siempre la misma pelota, tenía que ser, o bueno, la caga? No, pero tan extremo, ¿no? Pero tenía que haber una pelota sí o sí. Bien. Sí, la pelota era como parte de nuestros elementos. Y el juego, ¿no? El partido, ¿cómo lo iban a plantear? ¿Se acuerdan cuándo empezaron a trabajarlo? No, me acuerdo el Chapa yo me acuerdo la charla siendo muy claro de cómo había que jugar por la táctica de Bélgica, de lo fuerte que eran ellos, de bloqueo, pero
me acuerdo de la frase que, bueno, él también después la dice en unas notas. El fuerte de ellos era recuperar la pelota en el medio a los volantes. Y él dijo, vamos a jugar con los volantes, porque si nosotros le ganamos esa parte, le vamos a ganar la parte psicológica. Y bueno, esa también era la parte de la confianza que daba el Chapa y que nos tenía a nosotros, me parece también. Entonces vos, cuando él te decía, le vamos a jugar por acá, aunque ellos se sientan fuertes, porque ustedes pueden hacerlo, pues son mejores, ¿verdad? Vos te sentías que era Superman después. Entonces, claro. Nada, pero bueno, después realmente cuando ibas a la cancha pasaban esas cosas. Entonces la primera jugada que lo hacías y pasaba, vos ya está, te agarrás una confianza que... Sí, lo que me está diciendo es verdad, claro. Nuestros fuertes siempre fueron el córner corto a favor y el defensivo. Entonces nosotros sabíamos que el equipo tenía que jugar a defender bien para luego después atacar y lograr córner, que bueno, obviamente teníamos a Pedro, a Gonzalo, que nada, hacían goles siempre, Pedro sobre todo siempre haciendo goles importantes, y bueno, y sabíamos que ese día seguro no iba a fallar y no falló. Bueno, en un ratito vamos a ver el gol de Pedro, pero lo nombraron al Chapa, Dani. Claro que sí. Y hablaste de la táctica también, Ano, recién. Y vamos a ver justamente un fragmento donde explica el propio Carlos Chapa Retegui cómo se planteó el partido ante Bélgica. Final, la jugás igual porque los 7 partidos anteriores los jugaste de una manera o cambias en la final. Yo cambio en la final, juego diferente. No puedo jugar la final igual, que es a un partido, que es un partido diferente. Vos te tenés que meter en la cabeza del otro entrenador, que el factor sorpresa lo tengamos nosotros y no que lo tenga el rival. Bien, bueno, contundente el Chapa y tal vez no algún otro entrenador o entrenadora aplicaría el ser más conservador, aplicar la misma fórmula, y eso es de la confianza que ustedes tenían como grupo y lo que les daba el cuerpo técnico como información, que sabían que lo podían aplicar en un momento tan decisivo. Sí, a ver, para nosotros, como te decía, era nuevo todo lo que estábamos viviendo de jugar una final olímpica. El Chapa quizás tenía más experiencia como entrenador, y nada, con el aval de todos los resultados que veníamos obteniendo, la confianza era ciega. Y si él nos decía, tienen que salir jugando con los pies, jugábamos con los pies, era la verdad. Claro. Así que yo me acuerdo muy bien esa charla que él plantea los 2 cuadrados de Bélgica, que era la fortaleza de ellos, y que nosotros que jugábamos con 3, empezamos a jugar con 2 para estar dentro de esos cuadrados y poder jugar a los volantes, tanto por abajo como por arriba, y creo que nada, que salió a la perfección. ¿El gol tempranero de Bélgica los desmoralizó o fue una vicisitud más del partido? No, creo que fue algo que pasó y tengo el recuerdo de, bueno, si hicieron un gol, sigamos. O sea, claro. Además quedaba mucho, como que fue eso también, ¿no? Quedaba mucho tiempo y hasta mismo me parece que las palabras fueron eso, dale, sigamos, que estamos bien, falta un montón y no nos golpeaba. Dinámico en eso también, sí, entonces a veces no es que si te hacen un gol y bueno, sabés que podés hacer 13 en 3 minutos, o sea, como que eso también te da también esa tranquilidad, ¿no? Salvo que falte un minuto, que bueno, ahí sí, ¿no? Uno se empieza a desesperar, pero como fue, no me acuerdo si al tercer, cuarto minuto del primer cuarto, sí, ¿no? Claro. Y ahí tenemos, mirá, ahí está el empate. Vamos a tener el gol de Pedro. Golazo. Sí, que esa jugada en realidad todos esperaban que Gonzalo, que venía metiendo muchos goles, era el primer corto, ¿no? Del partido, sí. Y sea él, y bueno, se hace la jugada para que quede Pedro y bueno. Sí, de hecho, la habíamos entrenado muy poco. Y en el ascensor camino al estadio me dice, che, mira, estuve viendo bien los videos y yo te la toco, vas a quedar solo. Yo dije, como quiera, le vení de meter 3 goles. Pero le digo, si me la da yo la voy a meter. ¿Qué le iba a decir? Claro. Tenía que dar confianza, yo era de lo más grande. Me dice, no, sí, la primera vamos a hacer esa. Bueno, dale, probemos. Bueno, por suerte entró. Por eso yo no la quiero ni volver a ver. ¿Quieren repasarlo entonces cómo fue esa primera jugada y ese cambio, ¿no? Esa dupla de Gonza Peilat con el capitán Pedro Ibarra, que lo tenemos acá. Ahí va, mirá, lo vemos de nuevo. No. Gonza que venía como el gran goleador, ¿no? Contalo vos, Pedrito. Sí, a ver, venía de los últimos torneos, venía siempre estando goleador. Como decía Mati, el equipo sabía que esa era
el as de espada que tenía y jugaban a buscar córner y nada más. De hecho, los delanteros nuestros que eran buenísimos, Mati, el Colo, Facu, bueno, no quiero olvidar de ninguno. El Pájaro, Juancito Saladino, eran goleadores en todos los equipos donde jugaban, menos en la selección, porque sabían que tenían que llegar y buscar córner. Claro. Así que el equipo jugaba para eso, entendiendo que era lo que mejor nos salía. Y nada, Gonzalo venía, creo que no había arrancado muy bien en lo que era la zona, pero después se había afilado, y tanto contra Alemania como bueno, con España también metió, había metido los goles importantes. Y nada, yo obviamente era el segundo tirador, para no decir tercero o cuarto, porque no tiraba. Pero bueno, en la zona también me tocó tirar contra Alemania, cuando él le habían, creo que sacado tarjeta y también había entrado, y después también en la final. Pero bueno, como digo siempre, era muy fácil tirar cuando nadie esperaba que tires vos. Repetimos una vez más, que lo vean el palo. Por la duda, no sé si la hacemos. Sí, o el que está ahí en la línea. o la saca. ¿Te acordás, Pedro, qué te pasa ahí por la cabeza? Sí, pero pasa otro gol. A ver si sale. Fue el gol más importante. Pasamos al siguiente, al enano ahora. El festejo te salió natural, tenías... Sí, porque en realidad íbamos, o sea, fue el gol del empate y como que yo me quería ir corriendo para mitad de cancha para ya arrancar de vuelta. No es que no me acuerdo como un festejo de desahogo, sino como que bueno, listo, ya está, ahora estamos de vuelta empatados, vamos de vuelta. Que esa era un poco también la mentalidad que teníamos todos de no importaba quién hacía el gol. O sea, queríamos terminar el partido ganando y era volver rápido al medio, sacar y empezar de vuelta para no perder tiempo, aunque el tiempo esté parado, pero inconscientemente era lo que nos pasaba a todos. ¿Fue el gol más importante de tu vida? Sí, yo creo que sí, por la situación, una final olímpica. Me acuerdo otro gol que también recuerdo mucho, que es el de la final del Mundo Junior, que fue parecido con el partido contra Australia. En tiempo cumplido empatamos y bueno, con ese gol también salimos campeones del mundo. Creo que esos dos goles son los que más recuerdo yo como importantes en la selección. Bueno, no lo vamos a repetir más, queda tranquilo, Pedro, por lo menos por el momento. Déjalo ahí. Vamos a ir con el de Nano. El mío está parecido. Ahí no, con suspenso. Nano, y vos, bueno, fue muy de desahogo y bueno, vamos rápido a mitad de cancha. El tuyo es para estar en ventaja. ¿Te acordás que te pasó por la cabeza? ¿Se te vino algo de todo lo que habías peleado para estar ahí o era concentración pura del partido? No, concentración pura. Sí me acuerdo que la jugada previa, me acuerdo que sentí que había ese espacio por cómo bloqueaba Bélgica, lo que habíamos hablado. Bien. Sabíamos que yo jugaba con Luqui y Rossi y en el momento me acuerdo que me lo vi que el 5 de ellos lo fue a marcar a Luqui, que quedaba ese espacio. Y nada, después la realidad que me quedó la pelota ahí, obviamente no generé nada, me quedó y terminé tirando de push. Pero sí, también me acuerdo de partidos previos que yo quizás llegaba al área y no sé, quería tirar y me acuerdo que el Chapa me cagaba pedos porque decía, vos vas a hacer un gol de casualidad que te queda, tirás. Bueno, fue más o menos pero la realidad que fue un desahogo como muy importante porque bueno, sí, pasamos a ganar, le dimos vuelta al partido, quedaba poco para terminar un cuarto, fue como un golpe en un momento importante. Y nada, sí me acuerdo de esos momentos de salir a festejar y justo también me encuentro al Gato, al Colo, que son amigos míos de toda la vida. Bueno, después con todos los chicos y ahí sí fue como que esto que me preguntás, quizás sí sentí un poco el cariño de los chicos, como sí. que quizás no no lo pensé, sino que sentí lo que me transmitieron ellos. Mira. Hablábamos de Gonza Pailat, fue el que convirtió el tercer gol de Argentina, y ya en el final Agus Masili, ¿no? Ya sentándose en la tabla con Manu Brunet muy cerquita de él y le dice, somos campeones olímpicos. ¿Se acuerdan de ese momento del final, lo que es la ceremonia, la entrega de medallas, todos esos momentos imborrables para cualquier fanático o fanática del deporte? Sí, a ver, es impresionante. Yo hoy como que en ese momento, con esta vorágine que veníamos y la moto que teníamos encima, creo que no los disfruté tanto como los tendría que haber disfrutado. Por ahí en ese momento fue como algo más. Y esto que le pasa a Nano, tendría que haber ido a gritarle el gol con Mati, tendría que haber hecho... Todos tenemos sensaciones de que otras cosas tendríamos que haber hecho en ese momento, pero bueno, fue algo como que nos sorprendió, que nunca habíamos vivido,
es impresionante. Y como decían un poco por ahí los chicos, el momento para mí que yo más recuerdo, que más me tocó fue estar escuchando nuestro himno, teniendo a Alemania y a Bélgica de un lado cada uno, con lo que significan esos dos equipos a nivel mundial. Fue impresionante y es algo que creo que a todos nos va a quedar para toda la vida. Sí, tal cual. Es ese momento. Estar ahí en el podio. Sueno repetitivo, pero tantos años verlo desde la tribuna, tantos años deseando estar en ese lugar, decir, che, nos gustaría, como, qué se debe sentir, y poder estar ahí viéndolo, y es como que no era como lo máximo. De hecho, me acuerdo que después de ahí, cuando volvemos al vestuario, que es para ellos, para agarrar los bolsos y todo eso, me acuerdo que nos sentamos, nos miramos y nos dijimos, ¿y ahora qué? Porque como que, obviamente, viste, estábamos en competencia, después viene otro torneo y te vas olvidando, pero me acuerdo de habernos sentado, mirar y ahora, claro. O sea, ya tenemos lo que habíamos soñado siempre. Entonces, pero nada, ese momento es como que medio lo mirás y lo volvés a revivir, ¿no? ¿Y qué vino después de todo ese momento para los Leones y para el hockey masculino? Y después nos fue muy bien, salimos segundos en la World League, sí, creo que fue el torneo siguiente, fuimos número 1 del ranking, que eso también es un momento que, claro, por lo menos a mí, cuando eso se va actualizando, no sé si mes a mes, me acuerdo que cuando actualiza la FIH, no sé si alguno de los chicos lo compartió en el grupo, ahí sí a mí se me cayó unas lágrimas también, porque claro, éramos 11, éramos 10, éramos 7 del mundo, y lo que tiene uno... Y lo que tiene el ranking mundial, que es un promedio de los últimos 4 años, no es que claro, es un resultado esporádico y por eso llegas a ser número 1. Entonces, el ser número 1 significa que el equipo venía haciendo las cosas bien durante muchísimo tiempo y lo pudimos sostener un año consecutivo, que creo que fue impresionante. Bueno, de hecho, siempre hablábamos y tal vez hablando de deporte femenino, las Leonas tienen como una trayectoria muy importante. Y así todo no han podido conseguir una medalla dorada. Eso todavía creo que hasta resalta un poco más el trabajo que ustedes han hecho, sin entrar en comparaciones. Digo, lo difícil que es ser campeón olímpico. Si tienen que resumir en una pequeña frase, ¿qué significa para ustedes y para sus carreras y para sus vidas ser campeón olímpico? Para mí es la gloria. La gloria máxima que cualquier deportista pueda aspirar. Y nosotros internamente, o por ahí quizás el ambiente del hockey, sabe lo difícil que es para un deporte que en Argentina es amateur, que somos muy pocos jugadores los que practicamos este deporte, poder consagrarse a nivel mundial en un Juego Olímpico, creo que es un mérito increíble de generaciones y generaciones, de cuerpo técnico que hayan pasado, de jugadores. O sea, nosotros por ahí somos la cara y los que nos tocó vivir ese momento, pero creo que todo el ambiente del hockey en ese 2016 se sintió ganador por lo que habíamos hecho los jugadores que nos tocó representar en ese momento. Para mí, paz deportiva, como dijimos antes, como que ahora jugamos otros deportes, o siempre jugamos porque somos todos de club y que, viste, fuimos al club toda la vida y jugamos al fútbol, al tenis, a todo. Como que hay jugamos otros deportes, pero desde otro lugar. Como que somos competitivos, nos gusta ganar, obvio, pero como que algo así, esto acá le puse el tilde y puedo estar en paz. Sí, yo orgullo, porque como le decía antes, cuando hay alguien que te lo reconoce o se entera, le ves la cara a la otra persona, cómo le cambia también cuando te dice, sos campeón olímpico y nada, seguramente a todos nos da vergüenza, pero bueno, es un mimo al alma también que ahí cuando te entra al cuerpo te sentís orgulloso también de lo que se consiguió. Pedían que Dios los viera cuando estaban entrenando y haciendo esas pretemporadas tan exigentes. Dios, la divinidad, los Olimpos, lo que quieran, los vio y pudieron darle ese premio y esa gloria eterna y ese orgullo para los argentinos que son los Leones.
Gracias, chicos. Lo podemos titular, ¿eh? Gloria, paz y orgullo. Sí. A este programa fueron las palabras que eligió cada uno. Muchachos, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer para todo el canal recibirlos, así que el agradecimiento nuevamente por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿nos vamos, Laurita? Nos vamos. Qué Y hay fuerte mucha todo. más información y mucho más deporte en Deporte B Central, el canal público de deportes. Chau, chau. Vamos con un aplauso. ¿Sí?